Bienvenidos a tu podcast Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que todos los guatemaltecos debemos de saber. Y sí, vamos a hablar del derecho notarial. ¿En qué momento nosotros usamos el derecho notarial y cuál es la diferencia entre un abogado y un notario? ¿Qué es la compraventa? Que todos en Guatemala hemos vendido o comprado una propiedad, o de repente usted está interesado en comprar una propiedad, se va a enterar hoy qué es la compraventa y qué debe de hacer usted para no caer en estafa, qué elementos debe de tomar en cuenta para que al momento de realizar una compraventa no cometa errores y se pueda inscribir en el registro de la propiedad. También vamos a hablar que si de repente usted tiene pensado dejarle algo a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, vamos a hablar del testamento porque es parte del derecho notarial y vamos a hablar mucho más. Así que quédese y no se despegue del televisor porque hoy tenemos un súper invitado, como siempre, especialista en la materia. Con nosotros está el licenciado Omar Garnica. ¿Qué Licenciado, tal? es ¿Cuánto un gusto? gusto tenerlo por acá. ¿Cómo Buen está? día. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Aquí esperando este episodio para que se nos diera y pudiéramos platicar un poquito y que los guatemaltecos se enteraran qué es el derecho notarial. Ok. El derecho notarial es un área de la ciencia del derecho que estudia todo lo relacionado al qué hacer del notario, la organización legal del notario y la teoría formal del instrumento público. En resumen, básicamente son tres cosas. El derecho notarial estudia los requisitos para ejercer la profesión que yo como persona tengo que satisfacer para poder ejercer. Número dos, los requisitos que yo tengo que observar en los documentos que voy a elaborar. Por ejemplo, si es un testamento, que vaya en papel protocolo, que tenga hora, por ejemplo. Y además de ello, el qué hacer del notario. Por ejemplo, cuál es todo lo que conlleva el ejercicio de la profesión. ¿Qué es lo que yo hago por la gente? Les hago escrituras públicas, les hago actas notariales, los asesoro, les doy aquella guía o orientación que la gente necesita, sobre todo darle forma a lo que la gente me solicita. Ese es el derecho notarial. Bien amplio, ¿verdad, licenciado? Porque cuando hablamos de derecho notarial, a nosotros los abogados se nos viene a la cabeza compraventas, actas notariales, que venimos y las donaciones y tanto, ¿verdad? Pero la gente tiende a confundir, porque nosotros acá en Guatemala, pues gracias a Dios, obtenemos 3 títulos, ¿verdad? Y entonces dicen, el abogado es lo mismo que el notario. Podríamos darle una explicación para que acá los que nos están viendo y nos están escuchando vayamos separando la figura del notario y el abogado. Correcto. Diferencias hay varias. La principal diferencia entre el abogado y el notario es que uno tiene fe pública y el otro no. Exacto. Entonces, todo lo que el notario hace se tiene por cierto, cosa que el abogado no necesariamente. O sea, muchas veces, por decirles algo, toca que mentir y eso no es ilegal. ¿Qué es lo que sucede? En la misma constitución política de la República de Guatemala lo establece claramente. Es una regla constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, ¿qué significa? Si en un proceso de índole penal a mí me cachan mintiendo, entonces a mí no me pueden perseguir por eso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo no estoy obligado a declarar contra mí mismo. Entonces, prácticamente mentir es mi medio de defensa. Muy cierto, muy Entonces, cierto. es un principio constitucional, solo que eso desde un punto de vista penal en un proceso de esa índole. Caso Claro. contrario, en algo civil. En algo civil sí tenemos que decir la verdad en todo momento. Entonces, esa es la principal diferencia. Otra cosa que llama mucho la atención es el hecho de que el notario no puede, por la misma imparcialidad que él tiene que tener, no puede trabajar por principio ni para él mismo. Por ejemplo, yo no puedo hacer instrumentos para mí, salvo casos muy específicos, como por ejemplo algunos instrumentos, documentos que el notario puede hacer para él mismo. Tenemos el caso yo hago mi testamento para mí mismo, o sea, mi propio testamento, puedo hacer mandatos que yo otorgue,
puedo hacer reconocimientos de deuda, pero donde yo debo, no donde me deben, sino que donde yo le debo a la gente. Pero son casos muy concretos que regula la ley. Entonces, actas notariales de sorteo y remate. Pero el punto acá es que el notario no puede actuar para su familia, el abogado sí. Entonces, yo no puedo hacerle una escritura de compraventa a mi hermano, por ejemplo. Pero si mi hermano estuviera sujeto a un proceso, independientemente del área del derecho que sea, yo sí puedo ser su abogado. Entonces, hay más diferencias, pero principalmente son esas dos. El notario no puede actuar para su familia, mientras el abogado sí. El notario tiene fe pública y el abogado no. Hay más, por ejemplo, el abogado no tiene protocolo. Claro. El abogado por principio no hace contratos, el notario sí. Entonces, incluso los timbres que utilizan son diferentes. Sí, es El cierto. notario puede utilizar timbres notariales, timbres fiscales. El abogado no, jamás. El abogado, el único timbre que utiliza es el forense. Claro. Y por principio las instituciones que visitan, porque el abogado visita instituciones del sector justicia, Ministerio Público, juzgados, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, etcétera. En cambio, el notario es más que todo una labor registral, el RENAP, el registro de la propiedad, el registro mercantil. Esas son las diferencias más sutiles. Claro, y que hay que dejar en claro que es la misma persona, porque nosotros somos investidos por abogados, notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Pero, licenciado, tocó algo bien importante, el protocolo, ¿verdad? ¿Qué es el protocolo para que la gente nos vaya entendiendo sobre el tema de esto del notario y los documentos? ¿Qué es el protocolo y qué documentos deben de realizarse en protocolo o comúnmente se realizan? Ok, el protocolo está regulado en el Código de Notariado, específicamente en el artículo 8. Ahí se establece de una forma muy técnica que el protocolo es aquella colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y otros documentos que el notario facciona de conformidad con esta ley. Ahí lo especifica el notario, no el abogado. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista más práctico, el protocolo son todas aquellas escrituras que se faccionan en un papel especial que es vendido única y exclusivamente por la SAT. Cada hoja de estas especiales para papel protocolo tiene un valor de 10 quetzales. Entonces, nosotros los notarios estamos obligados a faccionar en papel protocolo dos tipos de documentos, solamente dos. La opción número uno son aquellos instrumentos excesivamente solemnes. Son tan solemnes que el requisito más importante es que vayan en protocolo, independientemente si se van a inscribir o no, y están bien delimitados en la ley. ¿Cuáles son estos documentos? Tenemos la donación, tenemos el testamento, tenemos la renta vitalicia, que en algún momento lo podemos hablar, ya sea en esta entrevista o en O una en otro futura, episodio. en otro episodio que de repente me tomen en cuenta. Y el mandato. La sociedad también. Entonces tenemos la sociedad civil, la renta vitalicia, el mandato, la donación y el testamento. Entonces, estos documentos obligadamente van en protocolo porque la ley así lo ordena. Son documentos tan importantes, tan solemnes, que el requisito más importante es que vayan en protocolo. Y los otros documentos que se hacen en protocolo son los que van a surtir efecto en los registros públicos. Entonces, por ejemplo, hay terrenos que tienen registro y terrenos que no tienen registro. Claro. Entonces, si hablamos de una compraventa, ¿la hago o no la hago en protocolo? Realmente la respuesta es depende. ¿En qué sentido? Si esa compraventa tiene registro, o sea, tiene finca, folio y libro en el registro de la propiedad, obligadamente hay que hacerlo en protocolo. ¿Por qué? Porque se va a registrar. Pero si ese terreno, ese inmueble, no tiene registro, hacerlo en protocolo es algo meramente opcional, porque no se cumple el requisito, porque son dos. Se hacen en papel protocolo o porque son solemnes o porque se van a inscribir. En este caso, los documentos que no se inscriben, el hacerlos en protocolo es algo realmente opcional. Opcional. Por ejemplo, algo tan sencillo.
una promesa de compraventa. Si usted viene licenciado y viene su cliente y le dice, mire, fíjese que yo quiero hacer una promesa de compraventa, no tengo el dinero para comprar al contado, entonces me van a dar en una lotificación, en una inmobiliaria, financiamiento propio, por ejemplo. Entonces, es muy raro que las lotificadoras o las inmobiliarias hagan una promesa en papel protocolo. Siempre en documento privado, ¿verdad, en Lick? documento privado o incluso un poco más informal, ni siquiera en documento privado, sino que en un formulario. Claro. Y es precisamente porque no es obligatorio, es opcional. Y mire, Lick, fíjese que yo la promesa, a mí me la hicieron en un formulario. ¿Eso tiene validez? Claro que sí, porque al no ser obligatoria la inscripción, realmente es opcional. Lo puede hacer en documento privado, en papel protocolo, o bien lo puede hacer incluso como lo estoy comentando, en formulario, y es perfectamente válido. Entonces, el protocolo es aquella colección de documentos impresos en estas hojas especiales que solo vende la SAT, que deben de satisfacer dos requisitos para poder estar ahí, o porque son solemnes o porque se van a inscribir. Claro, y para los que se están preparando para privado, porque el IC también prepara bastante gente que está por graduarse, esta podría ser una pregunta de examen, siempre dicen eso, ¿verdad? Siempre, esa es Póngale pregunta de atención examen. si usted está listo ya para su privado y tiene ya fecha, pregunta de examen, ¿cuáles son los documentos que realmente se hacen en protocolo? Y puntualizando, estamos hablando de la compraventa, la verdad que es el mejor ejemplo, porque la compraventa pues es cuando uno compra un bien inmueble, un terreno, una casa, ¿verdad? Pero ¿qué papel juega el notario? ¿Qué papel importante juega el notario en la compraventa? Excelente pregunta. Para empezar, o sea, antes de ponerse a discutir sobre cuánto se le va a cobrar al cliente, si se va a hacer o no se va a hacer en protocolo, lo primero que se le debe preguntar, o sea, partir de ahí, es constatar si la persona que nos pretende vender de veras es el dueño. O Puntual, sea, ¿verdad? hay que partir de ahí. Si la persona que nos pretende vender de veras es dueña de lo que pretende vender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vengo yo, el registro de la propiedad vende consultas a distancia. Así es. Tienen el valor de el equivalente a $1. Hablemos de 8 quetzales Más o menos. para promediarlo, ¿va? Pero es el valor de $1. Entonces, nosotros los notarios pagamos $1 al registro de la propiedad para tener derecho a consultar la finca. Entonces ingresamos finca, folio y libro. Entonces, ya con esto nosotros podemos ver la situación de la finca. Lo primero que yo constato es que de veras sea de él. Ok, digo, vamos a ver, es de la señora Rubí. Entonces veo, sí, es de Rubí, la persona que quiere vender, sí es ella. Va, ese es punto número 1. Punto número 2 es el siguiente. ¿Desde hace cuánto tiempo es dueña? O sea, no es solo decir así, si es de ella. Hay que ver desde hace cuánto tiempo lo tiene. Por ejemplo, si yo como notario vengo, hago la consulta a distancia y veo que esta persona tiene solo, por decir algunos 2 meses de ser dueña, yo le digo a mi cliente, mire, disculpe, si usted quiere, yo le puedo hacer la escritura. Se la puedo hacer, pero le hago la advertencia. No es prudente lo que usted pretende comprar. Yo en lo personal no lo compraría. Más ahora con tanta estafa, ¿verdad? A eso quería llegar, licenciado. Más ahora con tanta estafa. Lo que sucede está que si yo vengo y le digo a usted, mire, yo le vendo la casa, pero fíjese que lo que le quiero vender, yo me lo robé. Yo estoy seguro que usted no me lo compra. Uy. Entonces, usted no me lo va a comprar si sabe que yo me lo robé. O si usted sabe que yo le estoy falsificando la firma a alguien. Y ahí la gente debe dudar también, Lee, porque a veces se nota por los precios, ¿verdad? Correcto. Porque uno escuchó por ahí que las casas ahí están en 500,000 y de repente aparece alguien y 100,000, dame.
Sí, Desde ahorita. ahí. Y mire, la típica, la típica justificación es que fíjese que se va a ir para los Estados Unidos. Ese es el 99% de veces. Es que andan vendiendo, es una ganga porque se quieren ir para los estados. Ujú. Esa es la típica casaca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo es que funciona el tema de esta estafa? ¿Cómo es que estafan a la gente? Vengo yo y me percato que esa casa aparentemente está vacía. Ahí está la casa, pero no hay nadie ahí. Entonces yo vengo, le cambio las chapas a la casa para poder entrarla, porque para poder venderla tengo que mostrarla. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le falsifico la firma al verdadero dueño. Entonces, tengo acceso a sus finca folio libre en el registro de la propiedad, lo averiguo de alguna manera yendo a finanzas, saco una matrícula y le falsifico la firma. Ya habiéndole falsificado la firma al que vendió, ya está mi nombre. Entonces, cuando usted viene con su notario de confianza, y aquí tengan mucho cuidado porque los estafadores normalmente buscan a notarios recién graduados, porque tienen, obvio, se acaban de graduar, tienen poca experiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El notario recién graduado normalmente lo único que ve es, sí está a nombre de él, Miren el pero DPI y la consulta. y es de él, no tenga Ajá. pena, pero aquí le doy un consejo y se los digo de corazón, no basta con que sea de él, tienen que ver desde hace cuánto tiempo la tiene. Si aparece que es dueño desde hace un mes, 2 meses, yo le recomiendo no hacer esa escritura. Y si la hacen, va, está bien, pero adviértanselo a su cliente. A manera que si en el camino el cliente resulta estafado, usted con toda la libertad del mundo se lava las manos y le dice, disculpe, yo se lo advertí. Como dice la mamá, yo se lo dije. Yo te lo dije. Entonces, no tenés con qué cara me reclamás, yo Sí. te lo advertí. Entonces, vengo yo y yo ya tranquilamente me siento, yo que lo quiero vender, usted que lo quiere comprar, simplemente viene, revisa, si está mi nombre, hago mi firma, todo aparentemente legal. Entonces, el paso número 1 es ver que de veras sea de él. Paso número 2 sería ver desde hace cuánto tiempo es que es de él. Paso número 3 es ver por qué es que es de él. Es de él porque lo compró, fue una herencia. Por ejemplo, cuando es por cuestión de herencia, a mí me da un poco de desconfianza. ¿Por qué? Habría que examinar el proceso sucesorio en la consulta, si había o no testamento. ¿Por qué? Porque si viene la persona, el que pretende vender, lo acaba de adquirir por un proceso sucesorio, ¿qué me asegura a mí de que no aparezcan otros herederos y reclamen después? Ya Entonces, pagado el bien inmueble y ya. ¿y qué hace el otro? El otro ya no se va a hacer responsable. Claro. Porque hablando honestamente, o sea, lo que voy a decir es lamentable, pero es la verdad. Es probable que nuestros papás tengan hijos aparte de nosotros que ni nosotros mismos sepamos. O probablemente ni siquiera lo sepa él. Sí, cierto. Probablemente ni siquiera lo sepa él. Eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, por lo menos si viene de un proceso sucesorio, es de tener un poquito de cuidado en ese sentido. Fuera de ello, hay que ver cuestiones, por ejemplo, que esté el día en el UCI. El UCI lo tiene que tener completamente pagado. Que no tengo otras deudas, por ejemplo, mire, quiero ver cómo está en el tema del agua, cómo está en el tema de la luz eléctrica. Eso ya es adicional a lo notarial, porque el registro de la propiedad realmente lo único que ve es que esté al día en el UCI. Claro. Pero ya si está al día en el tema de la luz y el agua, eso ya no. Pero nosotros como notarios es nuestro deber asesorarlo. Mire, usted procure que de esa casa no se deba nada. Otra cuestión, siempre dentro de la misma consulta a distancia, hay que ver, por ejemplo, situaciones si la casa no está embargada, si no tiene hipoteca, si tiene servidumbre, si tiene usufructo. O sea, hay un montón, ¿cómo es que le llaman? Anotaciones, gravámenes o Gravamen. limitaciones. Que tácitamente se describe al final, ¿verdad? Que no cuenta con gravámenes, limitaciones. Correcto. Pero fíjese que yo, con mucho respeto, conocí una colega que, mire usted, una mujer de fe. ¿En qué sentido? Hace las escrituras y no hace consulta a distancia. Ay,
Entonces, y yo, mira, le dije, deberías de hacer consulta a distancia. No, a mí así nomás me las pasan, me dijo. Y suerte ha tenido porque de repente en una de tantas le va a salir una que va a tener usufructo y no se la van a registrar. O el problema que se puede dar ahí también es que tal vez la persona que está vendiendo es un estafador y Y ya no luego se en dio el cuenta. Ministerio Público vamos también por el notario, porque Sí, el y notario vino mire, y usted hizo la consulta, no la no, hice, ese es problema. sí, Entonces, a la hora, este es mi consejo, a la hora de de elegir ustedes a su notario para que les haga su compraventa, por favor soliciten estas situaciones, que verifique que de veras es de él, cómo es que lo obtuvo, que no las situaciones que comento, que no hayan anotaciones, que no haya hipoteca, que no haya servidumbre, que no haya usufructo, que no hayan compropietarios. De repente quiere vender y resulta que el bien tiene varios dueños y tienen los que demás no firmar todos, quieren. exacto. Correcto, o sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay ocasiones en las que sí, hay gangas, porque yo sé que hay gangas, pero es muy difícil. Entonces hay que ver que sea razonable, que es lo que usted decía, porque si la casa vale 500,000 y la están vendiendo en 100,000, no puede ser. O Desde sea, ahí ya empieza la alerta, ¿verdad? es una alerta, o sea, ¿por qué es que está tan barata? Yo sé que puede ser que tengan necesidad, pero tiene que ser un descuento razonable. Claro, Por ejemplo, si vale 500,000, todavía 300,000 se la creo. Todavía sí, ahí sí tengo un poquito de duda, pero se puede dar. Pero de 500 a 100, sí. no, no puede ser. Y que eso pasa también hasta con los vehículos, que mira, te lo doy barato, pero hagamos el traspaso de una vez y resulta que han estafado a varias personas y de ahí al final le quitan el vehículo a quien tiene la posesión del vehículo. Pero hoy estamos hablando de derecho notarial y la verdad que también me gustaría que platicáramos el tema de las donaciones. Se escucha bastante, ay, que mi papá me quiere donar a mí, pero de ahí ya el notario dice, mire, mejor no simulemos una compraventa o por el Fíjese, tema del fíjese, IVA, pero realmente, ¿qué es correcto. la donación Es que, en el derecho notarial? correcto. Mire, la donación es más solemne que la compraventa. Que la donación, independientemente si se inscribe o no, tiene que ir en protocolo. Ese es el requisito más importante. En cambio, la compraventa no. La compraventa se hace en protocolo solo si se va a inscribir. Claro, Ahora, si es un terreno que no tiene registro, el hacerla o no en protocolo viene resultando algo meramente opcional. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La gente se inclina muchas veces por hacer una compraventa, o sea, simulan la compraventa, aunque en el fondo fue una donación. La donación es un regalo. así Yo le es. regalo a mi hijo. Entonces, en la compraventa, pues yo te lo vendí. ¿Cuál es la cuestión acá? Que la compraventa, por regla general, paga menos impuesto. Entonces, la donación toda la vida va a pagar IVA. O sea, toda la vida, el 100% de las veces va a pagar el 12% del valor del inmueble. Entonces, si el terreno cuesta 1,000,000 de quetzales, el 12% de 1,000,000 son, ¿qué? 120,000 quetzales. Es Así es. bastante dinero. Pero la compraventa tiene la particularidad de que si es primera vez que el terreno se va a vender, entonces paga 12%, como si fuera donación. Pero la segunda y subsiguientes veces, ahí a pagar no el 12, sino que el 3%. El impuesto ya no se llama IVA, ya no es impuesto al valor agregado, es impuesto del timbre fiscal. Así es. Entonces, por eso es que mucha gente simula la compraventa. Una diferencia bien sustancial entre ambas, así bien piramidal, es que la compraventa por su misma naturaleza es un contrato absoluto. ¿Qué significa esto? Que no admite condiciones, porque lo está comprando. Por ejemplo, es como que yo le diga, mire, licenciado, le voy a vender este teléfono con la condición de que no lo puede usar si sale a la calle. Entonces usted me diría, bueno, pues si yo lo estoy comprando, si yo pagué por él, puedo hacer con él lo que yo quiera. No, no, yo pagué, pues. Cosa que en la donación sí se puede. En la donación sí pueden haber condiciones, porque es un regalo. O sea, yo te lo estoy dando a cambio de que hagas o dejes de hacer tal cosa. Por ejemplo, el papá que le dice a la hija, mira hija, te voy a dar la casa,
Pero si te casas con el novio que tenés, que sabes que yo no lo quiero, la casa te la voy a quitar. Y se casa. Y se casa. O a la inversa, una condición que consiste en, mira, te voy a dar la casa, pero hasta que te gradúes de abogada y notaria. Si se va a graduar o no, solo Dios sabe. Y ahora tan complicado que está, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero primer diferencia entre compraventa y donación es el tema de si va o no en protocolo. La donación va siempre, la compraventa solo si se inscribe de manera obligatoria. Si no se inscribe es opcional. Segunda diferencia, el tema del impuesto. Así como resumen, la donación toda la vida paga el 12%, mientras la compraventa paga 12% solo la primera. Las segundas pagan el 3%. Tercera diferencia es el tema de las condiciones. Entonces, la compraventa por su misma naturaleza no admite condición. Entonces, por ejemplo, le voy a contar una anécdota. En algún momento de la historia, la Iglesia Católica regaló casas. Regaló casas. Realmente no era, o sea, la escritura no le pusieron donación, sino que lo hicieron como compraventa. Pero yo tuve acceso a ver una escritura de esas, donde la iglesia, por medio del sacerdote, regalaba las casas ya construidas, de 3 niveles. Entonces decía ahí, compradas por un valor de 1 quetzal. Fíjese. Y el dinero es cierto, antes valía más, eso no se discute, pero nunca ha valido tanto como para decir que con 1 quetzal compró una casa de 3 niveles. Pero, ¿a qué quiero llegar? Viene y la cuestión acá era que habían condiciones. Y ahí decía, te voy a vender la casa a 1 quetzal, pero tenés que estar casado por la Iglesia Católica y tenés que tener por lo menos 3 hijos bautizados en la Iglesia Católica. Si cumplís esos requisitos, y no lo puedes vender. Nunca. Nunca, nunca, nunca lo vas a poder vender. Si cumplís estos 3 requisitos, te comprometes a no venderlo nunca, a estar casado por la Iglesia Católica y a tener 3 hijos por la Iglesia Católica, la casa te la vendo a 1 quetzal. Entonces vienen conmigo y me dicen, los 2 esposos de común acuerdo, porque ahí salió en copropiedad. Mire, Lick, yo quiero vender. Y la escritura claramente decía que no se podía. Entonces, yo se lo hago, le dije. Entonces, le hice la compraventa donde los 2 estaban de acuerdo en vender. Y sí, el registro me lo inscribió. Pero ¿qué fue lo que pasó? Toda condición puesta en una compraventa se tiene por no puesta. Claro. Lo único que usted le puede de alguna manera condicionar, pero eso es algo muy sui generis, es en cuestiones de cuando es una compraventa a plazos. Si es una compraventa a plazos, usted sí puede condicionar, por ejemplo, qué sucede si en determinado plazo el otro no le paga, ¿va? Pero eso ya es un tema aparte. Pero condicionarlo a acciones que usted haga o deje de hacer, por ejemplo, que te gradúes, que te cases, que tengas hijos, ese tipo de cosas en la compraventa las puede poner, pues se tienen por no puestas. Cambio en la donación, no. Y hace poco nosotros hablábamos con una amiga sobre este tema y es muy importante alguien, un padre de familia que esté viendo, de poder asesorarse y tomar esta opción, porque nosotros ahí obligamos a nuestros hijos a que cumplan esa condición, como lo dice el licenciado, graduarse, ¿verdad? Casarse para los que no se quieren casar. Y ahora tener 3 hijos está difícil porque ya no se está dando, lo más es un hijo, pero es muy importante al momento de poder donarle a los hijos, ¿verdad? Ponerles esa condición, obviamente pues con el fin de que ellos se superen y vayan teniendo una mejor vida que tal vez el padre no pudo tener, y con el esfuerzo pues construyó lo que tuvo, compró lo que tuvo y quiere que le den buen uso. Entonces, lo que decía el licenciado es muy importante pues en el tema de la donación. Y cuando hablamos de donación, ¿qué tipos de donaciones hay? ¿O cuáles son las que existen? Antes de responderle eso, hay otro detalle así Ajá. bien importante, es la distribución de bienes en caso de divorcio. Entonces, como dicen que no hay 2 glorias juntas, cualquiera diría, puchica, si en la compraventa estoy pagando menos impuesto, me conviene más la compraventa, ¿va? Muy cierto. Pero el problema para uno de padre, bueno, yo todavía de momento no tengo hijos, pues, pero a lo que quiero llegar es que para los que son padres, es el tema, ¿y qué pasa si mi hijo se divorcia? Yo no quiero que venga la esposa de mi hijo o el esposo de mi hija y le quite la casa. Entonces, o por lo menos la mitad, va, si puchica a mí me costó y yo se la estoy dando.
Ahí conviene más la donación, aunque pague más impuesto, porque los bienes que fueron recibidos como donación no se pueden distribuir a la hora de haber divorcio. Los bienes en compraventa sí. Entonces, es de sopesar. ¿En qué sentido? La compraventa me ayuda pagando menos impuesto, pero me perjudica a la hora de vendérselo a mi hijo, porque eso sí se lo puede quitar su cónyuge al haber divorcio. La donación me perjudica en el tema del impuesto, en el sentido que tengo que pagar un montón, pero me ayuda en el sentido de que si después a mi hijo se quiere divorciar, el bien pagué más impuesto, pero el bien está seguro porque no se lo puede quitar mi nuera, ¿va? La nuera o el yerno. O el yerno. Que dicen Entonces, que la pareja se conoce hasta el momento del del divorcio. divorcio. Respondiendo a su pregunta en relación a clases de donación, tenemos para empezar la donación, tenemos la pura y simple, que es lo opuesto a la donación condicional. Entonces, la donación condicional es aquella que se hace esperando que la otra persona haga o deje de hacer. Haga o deje de hacer. Por eso se dice que hay dos clases de condiciones. Está la condición suspensiva y la condición resolutoria. La condición suspensiva consiste en que si la persona hace algo, adquiere. O sea, consiste en que yo voy a hacer y por haber logrado, adquiero algo que antes no tenía. Por ejemplo, te voy a dar la casa si te gradúas. O algo más sencillo, con el hijo. Viene el muchachito y le dice, papá, ya terminé los deberes, dame un quetzal. Entonces, ese es algo suspensivo. Por haber hecho, recibo. En cambio, el resolutorio es al revés. Por haber hecho, pierdo. Entonces, te voy a dar la casa, pero si te casas con él, te la voy a quitar. La casa ya la tiene. Pero ¿qué es lo que sucede? Si hace lo que yo le dije que no hiciera, va a perder lo que yo ya le había dado. O sea, la condición opera en dos formas. En ambos casos usted va a hacer algo, solo que en un caso consiste en que voy a recibir por haber hecho o voy a perder por haber hecho. El punto acá es que si yo espero que la otra persona haga o deje de hacer, ese es condicional. Ahora bien, si a mí independientemente lo que haga o deje de hacer, la casa es tuya, esa es una donación pura y simple, porque no tiene ninguna condición de por medio. Hagas o dejes de hacer, esto es tuyo. Va, las otras dos, está la donación gratuita y está la donación onerosa. Entonces, la donación gratuita consiste en que te voy a dar la casa a cambio de nada. Nada, nada, nada. O sea, aquí está la casa y yo no quiero nada a cambio de vos, económicamente hablando. Claro. En cambio, la donación onerosa consiste en que yo le doy la casa a cambio de que me dé una cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo decirle a mi hijo, mira, te regalo la casa y ahí que te quede, a decirle, mira, te voy a dar la casa, pero quiero que me des 1,000 quetzales mensuales. Como que fuera una manutención. Sí. Esa es una donación onerosa. Entonces, hay gente que confunde la donación onerosa con la compraventa a plazos. Porque bueno, si le estoy dando la casa y a cambio me está dando dinero, ¿en qué se diferencia una de la otra? La diferencia consiste en que en la donación, el valor de las cuotas, porque tienen que haber mensualidades o quincenas o cuestiones semanales, o sea, ahí se ponen los pagos, la suma de todos los pagos no puede igualar el valor del inmueble. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, no es una cuestión de, mira, te voy a dar la casa y me mantengas hasta que me muera. Eso no, eso es otra cosa, eso es una renta vitalicia. Así es. En la donación, en la donación onerosa, yo estoy entregando el bien a cambio de cierta cantidad de dinero, pero van a ser cuotas y la suma se diferencia la donación onerosa de la compraventa a plazos, en que en la donación onerosa la suma de todas las cuotas que se están pagando en el contrato no puede igualar el valor del inmueble y mucho menos sobrepasarlo. En el registro de la propiedad, al llegar a esa escritura, van a sumar las cuotas. Bueno, son tantas cuotas de a tanto. Si ven que supera el valor del inmueble, no me lo inscriben. Importante, ¿verdad? Y usted se pregunta, ¿y cuál es el hijo? ¿El hijo de donación? ¿El hijo compraventa?
todas las situaciones son diferentes y dependiendo de lo que usted necesite, así usted va a decidir si lo dona o al final simula una compra-venta, pero como siempre lo decimos, es llamar a un experto que le explique bien cuál es su situación. Primero usted explica y posteriormente le dice cuál le conviene. Y también yo le apuesto que usted siempre se haya preguntado, ¿y el testamento cómo entra acá? Porque también podríamos hacer match y decir, pero de repente me conviene más un testamento. Y que aquí en Guatemala realmente no tenemos esa cultura del testamento, dejar un testamento en lo que todo queda intestado. Y otra peor es que nadie le quita los intestados a las propiedades, entonces se vuelve un gran problema. Pero, ¿qué es el testamento realmente? El testamento, tal cual lo dice la ley, es que es un acto personalísimo. Y en eso se diferencia de la compraventa y la donación. ¿Qué significa personalísimo? Que yo no puedo autorizar a otra persona para que lo haga por mí. Por ejemplo, si hablamos de una compraventa o una donación, yo sí puedo hacer un mandato autorizando a otra persona para que lo haga. Un mandato que viene para que me autoriza para vender, para donar. En el testamento no. En el testamento la única persona que puede hacer mi testamento soy yo mismo. No puedo hacer un mandato autorizando a otra persona. Entonces dice que es el acto personalísimo y de última voluntad de carácter revocable, dice, porque el testamento, si uno cambia de opinión, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión, puede otorgar otro. Entonces, el otorgar un nuevo testamento deja sin efecto el que ya tenía hecho. Menos si reconocía algún hijo por ahí, ¿va? Entonces es el acto personalísimo de última voluntad y de carácter revocable por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para después de su muerte. Entonces, porque en el testamento puede venir una persona y decirme, mire, licenciado, que es lo más común, todo lo que tengo lo quiero para tal persona. Eso se llama herencia, porque dispuse de todo sin especificar nada. Pero hay ocasiones en las que viene la gente y dice, mire, licenciado, yo quiero disponer de tal, fíjese que tengo 3 casas y de las 3 casas que tengo, aquella casa la quiero para esta persona. Entonces ahí se le llama legado. Se llama legado porque estoy individualizando, no estoy hablando del todo, sino que estoy individualizando el bien. Entonces, al individualizarlo se le llama legado, pero igual se hace en un testamento. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando usted hace un testamento, no debe estar usted con la idea de que va a disponer de todo lo que tiene. Puede ser solo una parte. Una parte. Correcto. Sí, no, muy bien explicado, la verdad. Y también otra pregunta de examen por si está por un privado. Pero si usted tiene un privado, mejor compre los libros, ¿verdad, Lick? Que por ahí están los libros, que más adelante le vamos a dar el momento a Lick para que les cuente qué tipos de libros tiene, qué cursos y todo, porque lo vemos muy activo aquí en Guatemala y muy conocido en Guatemala, más para los que están estudiando Derecho o estudiamos Derecho y la verdad que tuvimos el sueño de graduarnos, pues buscando de qué forma se nos quedaba más rápida los conceptos que al final, como usted lo ha dicho, Lick, es más importante que uno entienda y al final uno poder transmitir eso que uno entendió al examinador. Pero hablando regresando al tema del testamento, ¿qué tipos de testamento existen? Por principio, o sea, la regla general es testamentos comunes y especiales. Común lo hago yo como notario. Los testamentos especiales los hace otra persona. Entonces, no es porque se den en determinadas situaciones, sino que es porque lo hace alguien que no es notario. Por ejemplo, si a mí me hablan de la cárcel para que le vaya a autorizar el testamento a un preso, ese no es un testamento del preso, porque no es por la situación, es porque yo como notario lo estoy haciendo, ahí sería común. Entonces, se considera especial si en lugar de hacérselo a un notario, él prefiere que se lo haga el jefe de la prisión. Muy bien, muy bien. Entonces, no es por la situación. Por ejemplo, hablan del testamento marítimo. Entonces, si va alguien en un barco, va usted en el Titanic y resulta que va ¿cómo se llama? El Jack. Ajá. Ya sabe que se va a morir, ¿va? Va en el Titanic y le dicen, mire, fíjese que yo me voy a morir, quiero que me haga el testamento, ¿va? Está bueno, le dice. Ese testamento sigue siendo común.
aunque se lo haya hecho en el mar. ¿Por qué? Porque usted se lo hizo como notario. En cambio, si va él y se lo hace el capitán o el contador del barco, dependiendo de la naturaleza del buque, entonces sí se considera especial. O sea, hay que partir de ahí. Hay testamentos comunes y especiales. El común lo hace el notario, el especial lo hace otro funcionario. El que hacemos los otros no notarios puede ser de dos formas. Está el testamento abierto, o sea, los comunes que hacemos nosotros puede ser abierto y puede ser cerrado. Entonces, el cerrado, ese no, por lo menos yo cuando estudié en la universidad de San Carlos, por cierto, recuerdo que no lo tocaron mucho, pero eso es porque tiene muchas dificultades. Tiene muchas dificultades para poder hacerlo. Al final, tal vez siento yo que no vale tanto la pena. Se los voy a explicar. La diferencia del testamento común abierto con el testamento cerrado es que funcionan a la inversa. El testamento que es abierto va cerrado, mientras que el testamento que es cerrado va abierto. Me explico. Lo más normal, o sea, ustedes van a hacer en el 99% de los casos testamentos abiertos. Entonces, testamento cerrado, solo uno hice, que los mismos herederos lo echaron a perder. Entonces yo dije, ay, por gusto tanto trabajo. ¿Y qué puede hacer uno? Pero les voy a explicar. Testamento abierto, ¿qué es lo que más se da? Viene el cliente y tiene que ir con dos testigos. Los testigos no pueden ser familia, ni familia, ni del cliente ni mía, ¿va? O sea, no tiene que ser otra gente. Los únicos requisitos que pide la ley es que sean mayores de edad, en pleno goce de sus facultades mentales y que no sean familia. Son dos, son testigos instrumentales. Entonces viene el testador y empieza al notario a narrarle qué es lo que quiere. Mire, fíjese que yo quiero los bienes de repartirlos de determinada manera, y le empieza a narrar a uno, ¿va? ¿Qué es lo que él quiere? Entonces, cuando el cliente le está narrando a uno lo que quiere, nosotros como notarios estamos tecleándolo en la computadora. Digo computadora porque ya Ya no hay máquina de a escribir. estas alturas es muy difícil imaginarse a alguien con máquina de escribir, o a mano, Dios guarde. Sí, ya no. Hay que tener una buena computadora. Entonces, nosotros los notarios tecleamos la voluntad del cliente en la computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya lo tenemos todo tecleado, lo imprimimos en papel protocolo y se lo damos al cliente. El cliente lo va a leer, lo lee, y si él está satisfecho con lo que dice ahí, que es la voluntad de él, lo firma él, lo firman los testigos y lo firmo yo como notario. Entonces, viene la cuestión. Si fuera una compraventa, o sea, salgámonos del contexto del testamento. Si fuera una compraventa, nosotros en el registro de la propiedad tenemos que presentar un testimonio. Y ese testimonio, ¿qué es lo que sucede? El testimonio es la copia de esa escritura. Al archivo de protocolo mandamos un testimonio especial y está bien. Pero ¿cómo se hace ese testimonio especial? Simplemente se le saca la fotocopia a la escritura, se le hace su razoncita, se paga el impuesto que tiene que pagar, se le pone una grapa y se presenta así nomás, desnudo. Pero si viene alguien y lo lee, ahí dice el contenido de la escritura, porque obvio es fotocopia, pues. Volvamos al contexto del testamento. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo el testamento en protocolo. Al tenerlo en protocolo, vengo yo y necesito hacerle testimonio especial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le tengo que sacar fotocopia a esta hoja. Entonces, elaboro el testimonio especial para el archivo de protocolos. Entonces, ¿qué tengo? La copia del testamento, la razoncita del testimonio especial y el pago del impuesto. El problema es que si yo lo presento así nomás, así desnudo, con una grapita, como que fuera una compra-venta, el problema es que yo estoy prácticamente divulgando la última voluntad del testador, y eso hay que cuidarlo, porque hay algo que se llama libertad de testar. La libertad de testar es la libertad que tenemos todos los guatemaltecos de poder dejarle los bienes a quien a nosotros nos plazca, porque hay mucha gente que tiene la creencia de que
Es que como es mi esposo, a mí me va a dejar todo. Y Y se portó mal. saber, o a los hijos, ¿va? O que, tantas posibilidades que pueden darse. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esa última voluntad hay que cuidarla. ¿Quién me garantiza a mí que algún empleado del archivo de protocolos sea amigo de la familia? Viene, agarra el celular, le llama a alguno de los hijos del cliente. No te dejó nada. No te dejó nada. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero mira, todo se lo dejó a la fulana tal. Sí, o resulta que hasta se entera que tenía hijos por otro lado. Bueno. Ya estuvo que dormir en la calle esa noche. Entonces, esa última voluntad hay que cuidarla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que ese testimonio especial se manda adentro de un sobre, que nosotros técnicamente le decimos plica. Entonces, el abierto va cerrado, pero realmente lo que va cerrado es el testimonio especial. Eso es lo que va cerrado. Entonces, ¿pero por qué es que va cerrado? El abierto, ¿por qué es que va cerrado? Para proteger la voluntad del testador. ¿Qué pasa con el testamento cerrado? ¿Cómo lo explico? Eso es para gente que es extremadamente desconfiada, pero sí gente que es desconfiada al extremo. ¿Qué es lo que sucede? El testamento que es cerrado, ese el mismo cliente lo hace. Él se sienta y él mismo lo redacta. Porque en el fondo, aunque cuando el testamento es abierto, es cierto, en el archivo de protocolo nadie sabe qué fue lo que se habló ahí, pero el notario y los testigos sí saben. Yo de notario sé un montón de cosas que, Dios guarde. Si yo abriera la boca, desharía un montón de matrimonios, Dios guarde. De clientes como el padre toca hacer, ¿verdad, Link? ¿Y qué puede hacer uno? O sea, que dispongan una de sus cosas en el testamento que uno se queda, como usted dice, se portó mal, ¿no? Se portó mal, no le llegaron nada. Entonces, pero ni modo, lo sabrán hasta que mis clientes se mueran, dijo aquel. Pero ¿a qué quiero llegar? El cliente no quiere ni que el notario ni que los testigos sepan qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo hace cerrado. Él se sienta y él lo redacta. Él mismo lo escribe a puño y letra. A eso le llamamos testamento hológrafo. Hológrafo es porque él mismo lo hizo a puño y letra. Entonces, viene él, cuando llega a la oficina, el cliente, el testamento ya lo lleva hecho. Mire, Lick, aquí traigo mi testamento, mire. Entonces viene y el cliente lo tiene que llevar adentro de un sobre papel manila. Entonces, ¿quién es el único que sabe cómo dispuso de sus cosas? Solo él. Literal, solo él lo sabe. Entonces, siempre se necesitan a los testigos, pero ¿cómo es que funciona? Yo como notario hago un acta donde el cliente declara bajo juramento que lo que va dentro del sobre es el testamento de él, pero el contenido como tal solo él lo sabe. Y los testigos firman esa declaración jurada. Y esa declaración va en el sobre afuera. Entonces los testigos dan fe y el notario da fe de que el cliente está diciendo que adentro del sobre va el testamento de él. Pero ¿qué es lo que dice el testamento? Nadie sabe, solo él y Dios saben, nada más. Entonces, ¿qué pasa? A esa acta que va impresa en ese sobre, vengo yo, como yo lo imprimo en el sobre, lo reimprimo, le doy a imprimir otra vez en la computadora. Entonces entro ahí como ese archivo, imprimir, algo así en Microsoft Word, le doy imprimir, pero esta vez lo imprimo en papel protocolo. A eso es a lo que llamamos la transcripción del acta de testamento cerrado, porque lo que dice esa acta, que el acta de testamento cerrado, lo reimprimimos en protocolo. Eso ya es una escritura. Entonces, yo les pregunto a mis alumnos, si alguien lee ese sobre, lo que está afuera, dice cuál es la voluntad del cliente, no lo dice adentro, pero afuera lo que dice es que el cliente declara que lo que va adentro es tal cosa, pero no dice a quién le dejó qué cosa. Entonces, si aquí no lo dice y lo volví a imprimir aquí, si aquí no lo dice, obvio que aquí tampoco. La transcripción tampoco lo va a decir. Entonces, a esta transcripción le hago testimonio especial.
Ese sí lo presento solo así engrapadito al archivo de protocolos. ¿Por qué? Porque no contiene la voluntad del cliente. Por eso es que el cerrado va abierto. Pero realmente lo que va abierto es el testimonio especial. No el contenido, no qué fue lo que está dejando para cada quien, ¿verdad? Correcto. Entonces, los dos testamentos, tanto el abierto como el cerrado, van en plica, pero lo que contiene la plica no es lo mismo. Cuando el testamento es abierto, lo que la plica lleva adentro es el testimonio especial. En cambio, cuando el testamento es cerrado, lo que la plica lleva adentro es el testamento original. Si usted me pregunta, Lick, ¿usted cuál me recomienda? Indiscutiblemente, testamento abierto. El cerrado yo le recomiendo, o sea, es bueno saberlo, porque hay que saberlo. Pero yo a mis clientes ni siquiera les digo que eso existe, por dos razones. La primera, le voy a contar mi caso personal. Se murió el cliente. Entonces, cuando el cliente se muere, dentro del sucesorio hay que hacer una audiencia pidiéndole a un juez de primera instancia civil que sea él el que abra el sobre. El juez lo tiene que abrir, no otra gente. O sea, el juez lo examina, lo revisa, que no tenga señales de que lo hayan abierto. Y si todo está bien, lo abre, lo revisa y etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Sabe qué pasó? Y caso de la vida real. Llegaron a mi oficina los hijos del fallecido, ¿va? Del que había sido mi cliente. Y mire, licenciado, quiero que nos haga el sucesorio. Aquí tenemos el testamento de mi papá. Y andaban llevando las hojas así sueltas. Entonces, y me da risa cuando me acuerdo porque el testamento eran, por decirle algo, eran como 6 hojas. Solo andan llevando 2. Claro. Obviamente son las 2 que les convenían. Las otras 4 se perdieron. Híjole. Entonces, eso es nulo. Porque el único, o sea, el testamento, uno de los requisitos para que sea válido es que sea el juez el que lo abra. Así lo establece el procesal civil. Y el otro, y lo más sobresaliente es que cuando el juez lo abre, lo revisa, le revisa la redacción. Y aunque la misma gente lo haga, tiene que tener tiene que cumplir los mismos requisitos que tendría que si yo como notario se lo hubiera hecho. Por ejemplo, en la práctica no es funcional. ¿Por qué? Porque si viene el cliente, una persona común y corriente que no sabe absolutamente nada de leyes, de nada, así pues sabrá de muchas cosas, pero no de leyes. Viene y ¿qué va a hacer? La casa que tengo en zona 1 se lo dejo a Martita. El juez va a decir que eso es nulo. ¿Por qué? Porque tiene que ponerle la misma redacción que le hubiera puesto yo. ¿Qué le hubiese puesto yo? La casa ubicada en la Cuarta Avenida 3-70, la zona 1, que esté inscrita en el Registro General de la Propiedad, número tal, folio tal, libro Exacto. tal de Guatemala, con el área, medidas y colindancias que le aparecen en su respectiva inscripción registral, va a ser para mi hija y poner el nombre completo. Pero ¿qué va a poner finca, folio y libro y todo lo que le acabo de decir, toda esa solemnidad? La casa de la zona 1 para Martita. O mi carro rojo. No, ese carro hay que ponerle que el chasis, el color, la línea, el modelo, la marca, cuántos asientos tiene, el cilindraje, el tamaño del motor. O sea, lo que quiero llegar es que una persona común y corriente no lo va a poder redactar, no lo va a poder hacer. Entonces, lo idóneo es que si usted está necio en que lo quiere cerrado, tiene que confiar en su notario y que el mismo notario lo haga. Sí, entonces, hay que tener notario de confianza. Un notario de súper confianza, que el mismo notario se lo haga, pero la redacción tiene que ser como que lo haya hecho el cliente. Dios guarde, la va a poner ante mí, ¿va? Sí. O sea, eso solo lo firma él. Sí, claro. Entonces, yo como recomendación, yo a mi cliente no le mencionaría que existe el testamento cerrado. O sea, yo debo saber que existe, pero a mi cliente no se lo diría porque considero que no lo va a poder hacer, no lo va a poder redactar. Y al final puede ser que pase lo que le digo, que es caso real. Sí. Que venga la familia, porque él se arriesga. Pongámonos en papel de la familia, la esposa y los hijos. Usted dice, bueno, aquí en este sobre está el testamento que dejó mi marido. ¿Qué certeza tiene que le dejó algo a usted? Y la curiosidad mató al gato. Sí. Entonces, viene usted, lo hace todo solemne para que después se entere que no le dejó nada. Sí, no.
Mejor lo desaparece y que si lo desaparece, sí o sí tiene derecho, porque está Sí. casada. Entonces, siento yo que es muy difícil que la familia o la persona que lo tenga vaya a vencer la tentación de abrirlo. Sí, exacto. Algo tan fácil cuando era chiquito, que No abrir venía, aquí correspondencia. está mi mamá conmigo, me daban mis regalos de Navidad. ¿Usted cree que yo me esperaba a las 12 para abrir el regalo? ¿Qué? Sí. No digamos No, con sí. testamento, y por curiosidad lo abre. Claro, y no, y usted debe tomar la decisión, el cerrado o no, hijo Lick, entonces, y buscar al experto, porque eso es lo más importante. Siempre lo recomendamos y al igual lo aplicamos acá, que cada experto venga a contar sus vivencias. Pero hablando siempre del protocolo, ¿verdad? ¿Qué documentos, otro tipo de documentos que vayan a protocolo? Pues sabemos y todos los guatemaltecos han escuchado el tema del mandato, ¿verdad? El Correcto. mandato. ¿Y qué es el mandato realmente? ¿Para qué sirve y qué tipos de mandatos tenemos en Guatemala? Ok. El mandato es un instrumento público solemne. Significa que el requisito más importante para que sea válido es que vaya en protocolo, salvo una excepción. Y esa es pregunta de privado para los que están estudiando. ¿Cuál es el único caso en el que se permite que un instrumento solemne vaya en papel simple? Es cuando viene del extranjero. Si el documento viene del extranjero, aunque sea solemne, viene en papel simple, no viene en protocolo. Entonces, ¿para qué sirve el mandato? El mandato es aquel contrato por el cual se autoriza a otra persona para que haga algo por mí. Ese es el mandato. Entonces, se recomienda, por ejemplo, el 99% de veces son mandatos que vienen del extranjero, pero también se dan mandatos que se otorgan aquí en Guatemala para surtir efectos aquí. Le cuento. En alguna ocasión, hablando de las anécdotas, a mí me solicitaron que hiciera un contrato de, no recuerdo si era compraventa o donación. El punto está que vino la compraventa. Vino la persona de Estados Unidos solo a vender, o sea, solo mire, quiero X cantidad de dinero por mi casa, voy a hacer viaje a Guatemala para firmarle la escritura, me paga, me da mi dinero y, y yo me regreso de una vez. Entonces yo le dije al cliente, mire, como la persona solo a eso viene y solo como 3 días se va a estar, que dígale que le deje firmado un mandato. Mandato. Yo le voy a cobrar barato, pero no era tanto por cobrar más honorarios, sino que fue lo que pasó. En el registro, en el, ¿cómo se llama esta cosa? En el archivo de protocolo no me lo inscribieron. Híjole. ¿Y qué hago? ¿Y qué hace uno ahí? No, perdón, la compraventa no me lo inscribieron en el registro de la propiedad, así fue. Algo pasó con la escritura, algo le hacía falta y no me lo inscribieron. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos nosotros los profesionales? O sea, hay que hacer una ampliación por motivos de fondo. Las dos partes me la tienen que firmar. ¿Cómo me la firma la otra parte si está en los Estados Unidos? ¿Y qué va a querer volver a venir a Guatemala si ya cobró? Claro, ya no. ¿Y qué se hace ahí? Entonces se vuelve un gran problema. Entonces, cuando sean situaciones como estas, en las que ustedes vayan a hacer una donación, una compraventa, una sociedad mercantil, cualquier tipo de contrato, y la persona venga de Estados Unidos solo a hacer la transacción, firmando la escritura, se regresa, mi consejo como amigo es que deje un contrato firmado, un mandato firmado. Por si le ponen algún pero, algún previo, rechazo, lo que sea, a ese contrato en el registro de la propiedad, registro mercantil o lo que sea, usted dejó a alguien autorizado acá para poder hacer alguna escritura de ampliación si se requiriera. La importancia del mandato, ¿verdad? Y realmente en el derecho notarial pues abarca muchos documentos que quisiéramos poder tocar el día de hoy, pero no logramos por el tiempo porque la idea no es aburrirlos. Pero si usted quiere saber más, compre los libros. No, Están pero muy buenos. en conclusión, el derecho notarial, ¿qué tanto debe conocer los guatemaltecos del derecho notarial y por qué? Mire, lo que sucede es una persona normal, común y corriente, que no esté estudiando derecho,
sí debería de tener por lo menos nociones generales del derecho notarial. Por ejemplo, se lo pongo en algo tan simple. Yo no soy médico, nunca he de medicina, lo Estudiado. más que conozco son los edificios de la San Carlos, ¿va? Que ahí pasa uno caminando enfrente de los M3, M4, no sé qué, pero no estudié medicina. Sin embargo, algo tan simple, o sea, sería pecado que yo le diga que no sé para qué sirve una aspirina, pues. Claro. O sea, por lo menos algo superficial hay que saber, aunque sea lo más mínimo, una pastilla para el dolor o algo por el estilo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, es esencial que la gente, aunque no sean estudiantes de derecho, sí sepan por lo menos nociones básicas del derecho notarial para empezar, para que no las vayan a timar, así como lo que hablamos ahorita de la compraventa. Usted no le va a ir a calificar el trabajo al notario, pues, porque sería una falta de respeto, pero por lo menos que usted tenga una noción de qué es lo que le está haciendo. Mire, el licenciado ya hizo la revisión a distancia. O por ejemplo, algo que tal vez el licenciado no se los diga, hay que saber que la casa esté al día en la luz, que la casa esté al día en el agua, o sea, esas son cuestiones esenciales que la gente tiene que saber. Por ejemplo, se lo cambio, se lo decía con el ejemplo de la medicina, le podemos hablar de mecánica automotriz. Yo puedo manejar carros mecánicos y automáticos, pero puedo manejarlo, no arreglarlo. Arreglarlo. Pero conceptos básicos, ¿para qué sirven determinadas partes del motor? Sí lo sé. ¿En qué sentido? Si yo llevo el carro a servicio menor y el mecánico me sale con que son 9,000 quetzales. ¿Por qué? O sea, Le cambió motor. o sea, vamos a que no ser especialista, Claro. pero el hecho de tener nociones básicas me va a permitir a mí que no me vayan a estafar. Sí, muy cierto. Entonces, a la gente lo mismo viene aplicado con el tema del notariado. Por ejemplo, es cierto, nosotros tenemos la libertad de cobrar en honorarios lo que querramos, pues, pero todo tiene un parámetro. Por ejemplo, yo supe de un caso, no hago señalamientos porque fue algo que escuché. Eh, Fíjese que allá en el área de Jutiapa hicieron, por hacer un acta de arresto domiciliario, el profesional cobró 30,000 quetzales Color. por un acta de arresto domiciliario, o sea, hubo un hecho de tránsito y mire, no tenga pena, yo lo voy a arreglar y que no sé, 30,000 quetzales, o sea, es cierto, usted es libre de cobrar lo que quiera, pero, o sea, tampoco, Se pues, puede cotizar caro, pero tampoco. o sea, todo tiene un parámetro, Claro, pues, o sea, claro. ahí prácticamente lo asaltaron, Sí, fue un asalto. asalto a mano armada. Sí, no, definitivamente. Entonces, por ese tipo de situaciones es que la gente Debe sí conocer. debería de tener una noción, por lo menos del derecho notarial, por lo menos para saber qué es lo que el otro está haciendo. No es muy cierto lo que dice el licenciado, pero yo se la pongo más fácil. No se pierda ningún episodio de Ahora Yo Sé y así usted se va a poder enterar de diferentes temas. Recuérdese que nosotros hacemos contenido de valor, contenido que le va a servir a usted en su vida diaria. Entonces, yo sé que el licenciado, muchos lo conocen, más en el gremio de abogados es muy conocido el licenciado, pero para quienes no lo conocen, podría contarnos quién es el licenciado Omar Garnica, qué es lo que ha hecho en Guatemala y por qué es tan conocido. Ah, gracias, ya me chivearon. Ya me chivé, dijo aquel. Pues yo soy abogado y notario, egresado de la Tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, sede central. Soy de Jutiapa, de un pequeño municipio que se llama Jalpatagua, específicamente de una aldea que se llama La Puerta. La Puerta, Jalpatagua, Jutiapa. Bueno, entonces me vine a la capital con mucho sacrificio económico porque mi familia no es así acomodada. Entonces, con mucho sacrificio me vine a la capital a estudiar derecho. La profesión ha sido buena, ha sido muy buena, bien gratificante en todos los sentidos. Cuando yo cerré Pensum, a mí se me ocurrió la idea, puchica, libros para estudiar para mi examen privado no hay. O sea, solo fue algo que se me ocurrió. Dios tuvo como que
piedad de mí, dijo, le voy a dar una idea a este pato, a este pelón. Bueno, antes tenía pelo. Entonces, yo hice un libro para estudiar para los exámenes técnicos profesionales, el de la fase privada. Entonces, hasta el día de hoy, según tengo conocimiento, porque no sé, pero en aquel entonces era el único que, siendo estudiante, ya había publicado un libro, que fue el de la fase privada. Después vino el libro La fase pública. Ni siquiera había ganado la fase pública. Eso casi no lo cuento. Entonces, el libro de la fase pública se publicó un día antes de que yo me sometiera al examen. Y mire, mire, licenciado, yo entré hecho un pero. Si usted llegó con un manojo de nervios, imagíneme a mí. Gracias a Dios gané. Imagínese eso. Hace un libro para, mire, gane su examen y pierde. Dios me guarde, me hubieran comido vivo. Sí, claro. Pero Dios fue bueno conmigo y pues los que hemos vivido el examen técnico profesional saben que además del conocimiento que se tiene que tener, es un examen muy subjetivo. O sea, Bastante. Todos hemos vivido una suerte diferente. Ahí sí que cada quien tendrá su propia anécdota, ¿va? De cómo le tocó su examen técnico profesional, pero sabemos que no es nada fácil. Pero al día de hoy son 9 libros. Está la fase privada, la fase pública, el diccionario jurídico, el derecho procesal civil y mercantil en la práctica guatemalteca, el manual de litigio del proceso penal, el manual de litigio de las impugnaciones, la práctica en el Código de Comercio. Como son un montón, ya no me acuerdo. pero son 9. 9. pero son 9, le digo. Y el que tiene la anécdota tal vez más grande es el del diccionario, porque ese lo hice en la pandemia. Entonces, como yo estaba soltero, sin hijos, sin nadie, entonces yo sentía que me iba a volver loco por el tema de los toques de queda. Para mí, yo sentí la muerte, porque yo vivía solo. Entonces, imagínense, llega un punto donde hasta con quién pelear le hace falta uno. Entonces, yo para tratar como de mantener mi cordura mental, me puse a hacer el diccionario. En eso se me fue todo el tema de los toques de queda, los encierros. ¿Aprovechó el tiempo? Sí, pero eso me hizo mantener la cordura, porque yo sí sentí que me iba a volver loco. Imagínese usted en un espacio cerrado, uno solito, tanto día, todo el fin de semana. Sí, O sea, no. sí, para mí fue bien castigada la pandemia en ese sentido. Y ahora estábamos viendo que los cursos que tiene ya no van a ser presenciales. Por ahí yo vi un video despidiéndose de la era presencial para migrar a la era virtual. Lo que pasa hasta que las clases virtuales tienen mucho auge, tienen mucha demanda, o sea, hay mucha gente que quiere, y por distintas razones, tal vez por comodidad, por presupuesto, porque quiera que no, ir a un curso presencial conlleva más gasto. Claro. O sea, si usted tiene su vehículo, estaríamos hablando de la depreciación, el combustible, el parqueo, o un sinfín de situaciones que conllevan más gasto. El salir de su casa, por lo menos aunque sea una suagüita, se toma uno en la calle. O sea, todo es más gasto, ¿verdad? Todo es más gasto. En cambio, en lo virtual tiene la ventaja de que usted, para empezar, toda la vida está en primera fila. Toda la vida, nunca va a haber alguien más que usted. Adelante. Sí. No, muy cierto, ¿verdad? O gente que lo distrae, que tal vez el que está a la par estaba de platicar. No, ahí está usted enfocado. Entonces, tiene muchos pros. Y si alguien quisiera inscribirse a un curso, ¿de qué forma lo puede hacer? ¿Hay algún número de teléfono, una página? Por supuesto, el número de teléfono es el 3611-6060. Lo repito, 3611-6060. Son cursos muy accesibles, o sea, cuestan 500 quetzales, no mensuales, sino que son 500 quetzales por todo el curso. Un día estaba haciendo las cuentas en la calculadora y salen 9 quetzales y fracción, 10 quetzales cada clase. O sea, eso está lo de una Coca-Cola. Súper accesible, está bien accesible. O para los que fuman, lo de unos cigarros. No, qué interesante, Lick, la verdad. Para nosotros es un honor tenerlo acá y poder pues colaborar también en que alguien, si está interesado en poder graduarse o no puede,
porque realmente como usted lo dice, pues no hay libros, no hay una forma, ¿verdad? Entonces poder tener esta información y a la vez pues contactarlo a usted. ¿Algo que agregar, licenciado, antes de finalizar? Yo le doy las gracias. Mire, si algo a mí me hace feliz es que yo les decía que la profesión es bien gratificante, es este tipo de actividades. Yo le doy las gracias de corazón, porque si algo me hace a mí feliz es que me tomen en cuenta. Y si más adelante usted le nace invitarme, sabe que con mucho gusto aquí vamos a estar. No, pero hay muchos temas jurídicos que realmente la población guatemalteca debe de conocer y nos faltan un montón. Imagínese Hay usted que bastante sí, tela que cortar, sí, dijo aquel. bastante tela que cortar. No, agradecido también por haber aceptado la invitación. Y usted, si llegó a este momento, le pido un favor, suscríbase, comparte este contenido con su familiar, con su amigo, para que se entere de estos temas que la verdad que son muy importantes. Pero si llegó hasta este punto, usted puede decir: ahora yo sé de derecho notarial. Los esperamos a la próxima y no olviden de darle a la campanita para ser los primeros en ver los videos, suscribirse y compartir este contenido. Hasta la próxima.